Bueno, y hoy además también tenemos que volver a mirar a Francia, por supuesto, y a esa crisis bursátil, crisis del mercado que hemos visto en los últimos días y que nos ha llevado incluso a pensar que podía haber una repetición de la situación Liz Truss en el Reino Unido después de haber anunciado una bajada de impuestos masiva. Bueno, pues ya saben lo que ocurrió con la deuda, en fin, todo lo que sucedió entonces. Bueno, pues había miedo de que lo que había ocurrido ahora en Francia, con esa incertidumbre, pudiera ser lo mismo, pero es verdad que de momento esta semana parece que se está recuperando un poquito la cosa, después del batacazo enorme que sufrió la bolsa francesa la semana pasada, con ese 6% de bajada en el índice CAC 40 de París, que no había sufrido un batacazo de ese calibre desde 2022. Bueno, hay quien no se cree que esa calma puede durar mucho tiempo, y no es cualquiera, desde luego. Hablamos de Goldman Sachs, de los estrategas de Goldman Sachs. Dicen que es muy probable que las acciones francesas sufran otro golpe más por el riesgo político en las próximas semanas y en los próximos meses también. Pero dice que el impacto, eso sí, va a ser muy quirúrgico, va a determinarse solo a áreas muy concretas. Bueno, recuerden que la caída en el índice ha sido espectacular, como les decía antes, un 6%, y que los mercados, lo que había ocurrido es que se habían asustado mucho y de manera muy instantánea, desde luego, a esa perspectiva de victoria del partido de Le Pen, de Agrupación Nacional, en las elecciones legislativas, que, como les vengo recordando estos días, primera vuelta 30 de junio, segunda vuelta 7 de julio. Y el miedo, ¿no?, a que todo eso pues acabe derivando en una situación de crisis como la que tuvimos en el Reino Unido con Liz Truss y con lo que sucedió luego en el mercado de deuda, que luego tuvo que salir el Banco de Inglaterra a rescatarlo. Hace unos días es verdad que había expertos como, por ejemplo, Aristegui, que nos recordaban que, bueno, en realidad esos problemas estructurales en Francia solo están volviendo a aflorar y que depende de cómo se vayan a tratar por parte de cada uno de los partidos, de cuál sea el partido que acabe ganando y que en un momento dado puede acabar gobernando Francia, si no es Macron el que está al frente de Francia, que ya saben que las elecciones presidenciales no son hasta el 2027, pero nos explicaba que había problemas estructurales que simplemente habían aflorado, ¿no?, con esas elecciones. Lo que los franceses tienen hoy es la peor clase política desde que se instauró la Quinta República, pura y simplemente. Francia tenía una élite administrativa que era de las mejores del mundo, con grandes cuerpos del Estado que eran los que estaban administrando las cosas del Estado, pero Francia tiene unos problemas estructurales muy graves. Las huelgas permanentes, la resistencia de la sociedad francesa y sobre todo de los sindicatos absolutamente rígidos a cualquier tipo de reforma. Pero es que las estructuras de la jubilación en Francia están matando a la economía francesa. Las 35 horas está matando a la economía francesa. Bueno, les decíamos antes que en el momento en el que hubo esa crisis en el Reino Unido con Liz Truss, el Banco de Inglaterra salió a rescatar al mercado de deuda. ¿Y ahora qué puede ocurrir? ¿Está preocupado el Banco Central Europeo por lo que ha ocurrido en Francia y en su mercado de deuda? Y en el hipotético caso de que esto acabara siendo una hecatombe, ¿acabaría interviniendo también el mercado de deuda francés? Es una de las preguntas que hemos tenido, desde luego, desde que ha comenzado esta semana. Y ayer la respondía en parte Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que decía, bueno, los movimientos que hemos visto estos días en el mercado de deuda francés, aunque son llamativos, son ordenados y ha habido liquidez, con lo cual sugería que en realidad al BCE no le preocupan, aunque lo estén vigilando. En primer lugar, los movimientos que ha habido en los mercados, es cierto, ha habido ampliación de diferenciales, ha habido también una evaluación de mercados, han sido relativamente ordenados y con liquidez. No hemos visto ninguna situación de una especial intensidad. En segundo lugar, gran parte de los temores en genérico surgen desde el punto de vista de la política fiscal. Yo siempre he dicho que la política fiscal iba a tener más importancia. Bueno, Goldman Sachs de momento no se cree que hayamos visto lo peor. Piensa, de hecho, que puede haber más caídas. De hecho, recuerden cómo estos días, por ejemplo, esa prima de riesgo entre el bono francés a 10 años y el Bund alemán se ha llegado a extender, a ampliar en 25 puntos básicos, que eso es una cantidad muy elevada. Y, de hecho, esperan que ese diferencial
tan alto respecto a los niveles normales que venimos viendo en las últimas semanas, se vaya a mantener realmente en el tiempo en las próximas semanas. Y creen que eso también va a mantener presión sobre las acciones, sobre la bolsa francesa, especialmente bancos, que dice que son muy sensibles a los diferenciales soberanos, es decir, a esa prima de riesgo, a esos spreads entre los bonos franceses y los bonos alemanes. Dice además también que una victoria de Le Pen probablemente afectaría aún más a las acciones francesas, pero que a largo plazo podría resultar más favorable en el caso de que finalmente se intente desde el partido de Le Pen asegurar una victoria para su candidato en 2027, porque estaría alineado el poder legislativo y el presidente en este caso. Bueno, es verdad que aún así los líderes empresariales franceses parece que, pese al miedo que veíamos en el mercado la semana pasada, se están empezando a acercar a Marine Le Pen. Casi que, bueno, no sé si es mejor tener a tus enemigos de tu lado que todo lo contrario, ¿no? Eso también hay que recordarlo. Y en el caso de que ellos vean a Le Pen como una enemiga, pues como digo, mejor tenerla de su lado. Bueno, de momento lo que sabemos es que, según Financial Times, hay varios directivos, varios líderes empresariales que parecen estar compitiendo por establecer contactos con Marine Le Pen. 4 altos ejecutivos y banqueros le han dicho a Financial Times que la izquierda, que ya saben que en las encuestas, es el bloque contrario a Marine Le Pen, el que realmente compite con Le Pen, sería incluso peor para los negocios que los recortes de impuestos que no estarían financiados por el partido de Le Pen, los que está proponiendo, y las políticas anti-inmigración de ese partido también. Bueno, ya saben que hasta ahora Macron, es verdad que su estrategia ha sido un poco dar palos a todos. A los del espectro de la izquierda e incluso también a Marine Le Pen, lógicamente, ¿no? De hecho, recuerden que hace unos días, cuando salía Macron a hablar, 3 días después de las elecciones europeas, decía que todos los partidos, los que no fueran el suyo, por supuesto, las propuestas respecto a pensiones de todos los partidos son propuestas que no van a servir de mucho y que, de hecho, más bien todo lo contrario, decía Emmanuel Macron, que iban a acabar provocando la bancarrota del sistema de pensiones en Francia. Vamos a recordar cómo lo decía Macron. Sur ce sujet, j'ai entendu beaucoup de rumeurs ces derniers temps, je vais être très clair. Les retraites seront bien indexées sur l'inflation. Le pouvoir d'achat des retraités, ce n'est pas une variable d'ajustement pour nous. Mais là-dessus, il faut aussi être clair. La majorité présidentielle est la seule à proposer ça clairement. Et du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent en passant par les jeunes et les retraités, à avoir une vraie réponse. Que proposent les autres? De revenir sur la réforme des retraites, c'est-à-dire de supprimer d'abord ce qui a été fait pour les retraités les plus modestes, mais surtout de mettre le système de retraite en banqueroute. Le rapport du corps est en train de montrer on n'est pas encore à l'équilibre. Donc qu'ils expliquent ce qu'ils proposent pour nos retraités. Ils leur proposent de ne plus pouvoir leur payer leur pension.